GEAQUESA. I avui presentem i us donem la benvinguda a totes i a tots a la Universitat Internacional Menéndez y Pelayo de Barcelona, la QUIM Center Ernest Lluch, que habitualment sempre fem cursos de màxima actualitat i interès, i en aquest cas sobre l'habitatge, que n'han fet ja en altres temporades, i creiem que és un tema absolutament punyent, i justament amb d'aquestes dues jornades es tracten diferents temes, no? Jo crec que és molt interessant, gaudirem i suposo que ens enriquirem de les aportacions de totes les ponències, i jo crec que és uns elements dintre del curs que és la sostenibilitat, no? És una cosa que no és que sigui a curt plaç ni a mig plaç ni a llarg termini, sinó que és imminent, és un present continu i en aquest moment ja estem fent tard, ja estem veient tots els resultats climàtics i tot el que passa, no? I en aquest curs també es tracta aquesta vessant tan important de quina és la petja que deixem. Bé, sense més dilació, passo al Jordi Núñez, que pugui presentar i donem per inaugurat aquest curs. Benvinguts als presents, benvingudes als presents i benvinguts als que ens veuen telemàticament. Espero que gaudiu del curs. Moltes gràcies. Molt bé, bon dia. Primer de tot, un agraïment al Centre Ernest Lluch de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo per la seva acollida. Gràcies, Ramon. També a la delegada d'Habitatge de la Diputació de Barcelona per la seva col·laboració amb GEAQUESA per poder organitzar aquest curs de formació. I per descomptat també gràcies a tots i totes les presents i totes les persones que ens estan escoltant o veient des dels seus llocs de treball o allà on sigui. També, evidentment, gràcies a tots els ponents que faran d'aquest curs, sens dubte, un dels cursos interessants en el marc actual del tema de l'habitatge preindustrialitzat o industrialitzat. Bé, en alguns programes heu vist que la persona que hauria d'estar aquí és la Lídia Guillem, que és la presidenta de GEAQUESA, però justament avui està en una reunió de la Comissió Permanent de ABS. Per tant, cal explicar què és ABS i què és GEAQUESA. ABS és una associació d'empreses d'habitatge, de gestió d'habitatge públic d'àmbit estatal, amb seu representativa a Madrid, però també amb seu gerencial a València. GEAQUESA som gestors d'habitatge social de Catalunya i, per tant, el nostre àmbit és estrictament català, però en formem part també de l'associació ABS. La diferència entre GEAQUESA i ABS és que en el nostre àmbit català, a banda de ser promotors públics, formen part de la nostra associació també empreses del sector, evidentment empreses públiques, que en són majoritaris a l'associació, però també empreses del tercer sector, fundacions, cooperatives i alguna empresa privada que també està especialitzada en gestió d'habitatge de lloguer, sobretot de lloguer, a preus assequibles. En formem part com a associades la majoria d'empreses de promoció i gestió d'habitatge públic i el nostre àmbit de gestió, és a dir, tot el patrimoni que gestionem, supera qualsevol altra associació d'àmbit privat pel que fa a la tinença i gestió d'habitatges. Per tant, som un sector que representem a una part social molt important en relació al tema de l'habitatge. L'objecte de GEAQUESA és incidir, mitjançant la capacitat de representació i de volum que representem, la creació d'un parc d'habitatges a preus assequibles per apropar-se al màxim possible a la demanda social, que en aquests moments és molt elevada i que està disparant qualsevol dels paràmetres que havíem treballat fins ara, i que aquesta demanda, entre d'altres, es recull dintre del Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge, que en aquests moments està en fase de tramitació d'aprovació. Som una associació que participa a les reunions que convoca qualsevol conselleria o fins i tot a través d'ABS en àmbits de ministeri que tenen a veure tant en l'àmbit social, en l'àmbit de promoció i en l'àmbit econòmic, en l'elaboració d'instruments jurídics i tècnics en matèria d'habitatge, tant pel que fa a la gestió, a la promoció, a la rehabilitació i fins i tot a l'adquisició d'habitatges, amb l'objectiu d'utilitzar qualsevol fórmula possible per dotar a la societat del màxim possible de nombre d'habitatges de lloguer assequible. I no ens cansem d'incidir davant les administracions sobre la nostra necessitat i la nostra interlocució davant qualsevol iniciativa legislativa en el sector de l'habitatge.
Com a associació, també incidim, a banda dels serveis d'informació i assessoria interna i externa a associacions, però també a societats que volen tenir de la nostra experiència. Repeteixo, no ens cansem de fer aquest tipus d'informació i assessoria, però també un dels nostres àmbits és la divulgació mitjançant la formació del nostre coneixement assolit amb cadascuna de les nostres especialitats en el tema de l'habitatge. La creació d'aquest curs en col·laboració amb la Diputació n'és un bon exemple. L'objecte d'aquest curs, o el motiu d'aquest curs, és parlar de la industrialització i els reptes que suposa en quant a la producció d'habitatge. Cal dir que la primera patent, és una dada que he tret mentre preparava aquesta interlocució, la primera patent que existeix d'edificacions modulars és de l'any 1889 i és als Estats Units. És a dir, quan parlem d'industrialització tenim la sensació de que és d'una manera relativament recent, no? I ens imaginem sobretot els polígons industrials, els polígons d'habitatge creats després de les guerres mundials, especialment a França, on es va desenvolupar d'una manera intensiva, però tenim exemples més propers aquí al nostre entorn. Un d'ells podria ser Ciutat Badia, que és un exemple de prefabricació per industrialització amb un objectiu ben concret, i un altre, per exemple, la mina, en què va introduir sectors dintre de la industrialització amb uns encofrats túnels per una manera d'industrialitzar els processos d'industrialització. Ara mateix, fent aquest salt històric, en aquests moments hem vist recentment a les notícies que l'IMAP està executant en el districte de Sant Martí un edifici de 45 habitatges i 8 plantes d'alçada amb acabats, o sigui, amb preindustrialització, introduint també ja en els propis mòduls acabats d'instal·lacions i alguns altres serveis propis, de manera que l'edifici, en el moment que es munta, queda pràcticament perfectament acabat. Això és l'últim, però entremig hem de comptar amb totes les experiències que hem anat fent, executant les empreses en aquest sector, i cal explicar que des de fa aproximadament 10 anys, d'una manera ja pràcticament indiscutible, s'utilitza tot el sistema de preindustrialització, principalment també amb mòduls de fusta laminada preindustrialitzada, i en tenim uns quants exemples al nostre voltant. Jo que vinc de Sant Cugat, fa exactament 5 mesos que hem lliurat una promoció de 60 habitatges construït amb un sistema d'industrialització amb CLT, que són aquests panells preindustrialitzats. La diferència entre el que us he explicat com a exemples és el confort que s'introdueix darrerament en els habitatges que lliurem. És a dir, quan parlàvem de la preindustrialització en Ciutat Badia, per exemple, o a la mina, ho veia uns objectius que eren dotar immediatament d'habitatge a una necessitat que estava latent en aquell moment. En aquests moments aquesta necessitat és la mateixa, però a més introduïm paràmetres de confort que en alguns casos superen de llarg algunes de les promocions privades de les quals s'estan posant al mercat avui dia amb uns preus, evidentment, més alts o d'una incidència econòmica en les persones que el necessiten i l'utilitzen. De manera que, com s'ha pogut comprovar en la pandèmia, els sectors d'habitatge públic generat no ja només en tema de industrialització, però en els darrers, el nivell de confort durant la pandèmia, en aquells moments en què estaven tots a dintre, tot el sistema de les darreres generacions d'habitatges amb terrasses, assolejament i tot plegat, va provocar un nivell de satisfacció igual o superior que en alguna de les promocions privades que hem dit. En aquest sentit, les empreses públiques estem assumint, o el sector públic, estem assumint un repte de donar resposta a temes que ens demanda la societat actual, com són la descarbonització, la minoració d'impacte de residus, la reducció a mínims del consum d'aigua en el procés de fabricació i també la reducció a l'energia pràcticament zero, el NIRLI zero, tant en el procés de construcció com en el procés d'ús de la resta de la vigència de l'habitatge. I a més, estem introduint el que ja he explicat, millores de confort, però també, fins i tot el mateix sistema industrialitzat, que en principi s'entén que és una cosa com molt rígida, estem introduint paràmetres de flexibilitat d'ús, com algunes de les experiències que han estat perfectament reconegudes, com és l'edifici de Cornellà, que realment d'una planta rígida
tens un ús i una utilització de les tipologies absolutament flexible i adaptada al cicle vital de cada una de les famílies o les unitats de convivència que utilitzaran aquests edificis. Cal dir que la repercussió de la industrialització en el model econòmic, sobretot en el que fa en l'àmbit de la construcció, sempre ha generat els cicles econòmics. Molts dels cicles econòmics que hem viscut venen molt pautats per la incidència del sector productiu d'habitatge dintre del sector econòmic. Evidentment, hi ha altres novíssimes tendències com les noves tecnologies o els nous mètodes d'informació i gestió de la informació, però sempre la construcció és un dels referents dels cicles econòmics. Entenem, doncs, que la industrialització del procés haurà d'incidir en una economia circular en quant a la gestió dels recursos naturals, amb especial incidència en la desmineralització i també, com a conseqüència de la preindustrialització, especialment en mòduls orgànics, aquesta incidència d'industrialització podrà incidir també, i està incidint de fet, en el disseny i en el procés i els projectes de gestió i control de les masses forestals. Evidentment, aquest procés d'industrialització també hauria de comportar especialització de noves professions, tant en el món del disseny com el de la pròpia producció i la pròpia execució. Cal tenir en compte, però, que aquest procés d'industrialització està avançant amb uns ritmes exponencials i darrerament s'estan adoptant tecnologies de la màxima actualitat, introduint fins i tot el que en el món natural és la saba que contenen els arbres. En aquests moments hi ha panells de fusta laminada que intentaran o estan intentant posar que aquests panells, quan arribin a l'obra, ja tinguin també els propis circuits de circulació de tots els sistemes energètics que hi poden passar. Però hi ha una cosa que ens estem trobant, que tot aquest procés d'industrialització, que entre altres objectius té el fet de guanyar temps per la producció de l'habitatge, de vegades està topant amb la no adaptabilitat en aquest temps de tots els processos administratius, tant des de la pròpia licitació de les obres com de les tramitacions d'alguns permisos i altres sistemes administratius que són necessaris abans del lliurament dels habitatges. Bé, segur que també avançarem en els propers mesos, per no dir anys. Bé, i vist el programa que tenim o que tenen tots entre les mans, estic segur que tots aquests processos es desenvoluparan des del màxim coneixement de les persones que hi participen i, per descomptat, també de les aportacions que en pugueu fer o que en puguin fer les persones assistents. I ja per acabar, explicar que hem explicat qui és GHS, qui és ABS, qui som les persones que han col·laborat en tot aquest procés que està en el programa, però a darrere d'aquestes institucions hi ha persones. I llavors, recentment hem tingut la pèrdua d'un company, que és el Toni Sorolla, que és una persona significada en tot el tema que té a veure amb l'habitatge públic, però també en tota la concepció de la gestió d'habitatge social, i per ell aquesta memòria i aquest reconeixement. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Jordi. Ja ens havies anunciat que t'extindries a la presentació. Jo que intentava ser breu i tal, però bé, ha estat molt interessant i lamentem l'absència d'aquest company que ha desaparegut. Institucional d'aquest acte, quan vulguis. Moltes gràcies, bon dia a totes i tots. En primer lloc vull agrair al Consorci Internacional de la Universitat Menéndez i Pelayo de Barcelona, al Centre Ernest Lluch, perquè s'hagi vingut a organitzar aquest seminari sobre construcció industrialitzada. Agrair també al Ramon Jovells, gerent de la CUIM, la disposició també a la Margarita León, que no ha pogut venir, la directora acadèmica, la disposició a fer possible aquesta iniciativa plantejada des de la Diputació de Barcelona amb l'Associació de Gestors de Polítiques Socials d'Habitatge a Catalunya, que tenim aquí el Jordi Núñez, el seu vocal, que acaba de fer la presentació. També gràcies per compartir aquesta taula. Jo probablement tot el que pugui fer, a banda de donar les gràcies i de dir que és un honor i un plaer compartir aquesta taula, probablement tot el que pugui dir vostès tots i totes ho saben molt més que jo. Jo m'acabo d'estrenar amb aquesta representació i amb aquesta delegació, i el que sí que vull fer, si m'ho permeten, és agrair a l'equip de la Diputació de Barcelona, encapçalats per la seva gerent, per la gerent
d'habitatge, a l'equip d'habitatge, la seva feina en aquesta jornada i sempre, però en aquesta jornada concretament perquè m'he de remetre a les notes que m'han facilitat i que m'ajuden a compartir aquesta inauguració per no caure en el que justament deia ara el gerent i fer una presentació massa llarga i desviar-me del tema com a alcaldessa que soc i després em renyaria el gerent i no vull que sigui avui en aquest primer acte que acabi amb una mini broca encara que sigui carinyosa. Com deia, és un honor compartir aquest curs, aquesta inauguració sobre aquest curs de construcció industrialitzada, una qüestió que està cridada a ocupar un lloc central en el futur del sector de la construcció i de la promoció d'habitatge assequible o social. Agrair la participació de totes les persones que estan aquí, de totes les persones que segueixen aquest curs també per internet, per online. Aquesta darrera dècada, tot i que la primera construcció ja s'ha dit que fa molts anys que està feta, hem assistit a una revolució tecnològica. Tot va molt ràpid, revolució tecnològica, digital i de sostenibilitat que també ha arribat al sector de la construcció. I en aquest sentit tenim tots nous requeriments mediambientals i energètics, a banda de tenir, evidentment, majors nivells de qualitat i la necessària optimització dels costos que han de confluir en aquesta reducció de la petjada ecològica dels edificis durant el seu disseny, però també en la construcció, en l'ús, en el manteniment i en el desmuntatge, reutilització i reciclatge final. És tot aquest cercle d'economia social i el disseny amb l'ús de noves metodologies, la prefabricació i utilitzar nous materials i materials reutilitzats i reciclats estan impulsant un canvi en la construcció tradicional a aquesta construcció industrialitzada que ofereix oportunitats molt interessants i la millora de la promoció d'obra pública d'habitatges assequibles o socials. En aquest context, hem considerat necessari dedicar el seminari que ara d'aquí un moment començarà a conèixer millor les característiques d'aquesta construcció industrialitzada i començar a entreveure com pot ajudar-nos a canviar el futur dels nostres pobles i ciutats. Una construcció que pot ajudar a donar resposta a alguns dels reptes que en tenim, socials, econòmics i ambientals dels nostres municipis, dels nostres pobles i ciutats. Ens ha d'ajudar a generar habitatges assequibles, socials i saludables amb menys costos i de forma més ràpida. La construcció modular permet aquesta construcció simultània de fases i això redueix el temps global de construcció i sobretot el temps d'execució sobre el terreny. L'expectativa que tenim és que això no beneficiarà només a promotors i inversors, evidentment, sinó també a les persones i comunitats que necessiten ràpidament nous habitatges que siguin assequibles i adequats on desenvolupar la seva vida, els projectes de vida de les persones i famílies. Ens permet estandarditzar aquesta construcció, processos, fet que facilita una utilització més eficient de material, reduir residus i, conseqüentment, contribuir a la sostenibilitat dels projectes, que és el que volem, i a la preservació del nostre planeta. Ara ja no tenim, això un company ho diu molt sovint, i ja ho diem tots fa temps, ja no hi ha plan B, només tenim un, és un plan A, i en aquest plan A i és de supervivència, ens hem de posar totes i tots. I també ofereix aquesta construcció un ventall de solucions molt flexible i posa el focus en control de qualitat, facilitant així el manteniment d'habitatges, incorporant últimes innovacions en arquitectura i disseny. Així tot, hi ha encara qüestions molt importants que cal tenir en consideració, aquestes qüestions que segurament sortiran en el seminari d'avui i que podran treballar i que formen
hem de tenir presents la maduresa del teixit productiu, la sensibilitat a les conjuntures econòmiques i als preus dels materials, la limitada experiència en la licitació pública que tenim d'aquest tipus de construccions o la dificultat d'aplicar-ho a obres que siguin més petites. Són exemples de qüestions que cal que encara continuem abordant i millorant per poder fer del tot fer possible que aquest tipus de construcció sigui l'opció amb la que ara afrontarem aquests reptes. Jo, per anar acabant, perquè no voldria que em cridessin l'atenció, només em queda agrair la feina de tots els professionals, la dedicació a aquests seminaris de tots els i les professionals que esteu aquí, que ens seguiu, els que no estan i que, com deia, sabeu molt més que aquesta diputada. Estic convençuda que aquest curs proporcionarà eines i coneixement per conduir aquesta transformació en la que totes i tots estem posats i ens hi veiem obligats, sobretot tenint en compte aquest plan A de salvaguardar el nostre planeta. I sense més preàmbuls, tornant a agrair haver estar aquí en aquesta taula de benvinguda. Moltes gràcies. I avui, ho deia el gerent, no estem construint present, sinó que estem construint futur. Moltes gràcies a totes i tots. Molt bé. Moltes gràcies. El meu ànim era no donar cap bronca a ningú, sinó el que hem comentat al principi de fer la presentació breu. Però ha estat magnífica i la d'allòs també, la del Jordi. Bé, continuem i en aquests moments presentem el Gerardo Badel, que és de la Consultoria Ambiental Societat Orgànica, que és el director d'aquest curs. Hola, bon dia. Benvinguts de nou. En nom de l'organització més de caire acadèmic, volia començar agraint al Centre Universitat Internacional Menéndez Pelayo, Centre Ernest Lluch de Barcelona, l'àrea d'habitatge de la Diputació de Barcelona i també l'Associació de Gestors de Polítiques Socials d'Habitatge de Catalunya per l'organització, per l'oportunitat i pel moment compartit amb tots vosaltres respecte a aquesta temàtica de la construcció assequible, l'habitatge assequible en construcció industrialitzada. Donem pas ara al començament de les presentacions més de caire tècnic, de casos, d'exemples, d'iniciatives, d'accions, de referències, i jo intentaré fer una primera passada pels temes de sostenibilitat respecte de construcció industrialitzada i seguidament tindrem la presència de l'Eulàlia Figuerola en representació de Green Building Council a Espanya. Si em permeteu, canviaré al castellà. Tenim alguna poca gent que no és catalanoparlant en l'audiència, sobretot en connexió en aquests moments i també des de fora del nostre país i per tant, per anar repartint una mica les llengües d'ús, canviaré al castellà. Això sense deixar d'agrair la vostra presència de públic que dona l'àmbit, dona l'entorn i dona el caliu que necessitem en aquestes trobades i també, evidentment, a la tanta gent que tenim inscrita i participant en connexió en línia seguint aquest esdeveniment. Muy bien, a ver si podemos, sí, veo que sí, hacer el pase de pantallas. Una primera reflexión que yo quería ofrecer es acerca de los impactos ambientales de la edificación que entendemos por convencional. El título de esta presentación tiene
juega un poco, ¿no?, con esta contradicción o par de donde parece que hay un bueno y parece que hay un malo, ¿no?, de la construcción convencional, la construcción industrializada. Y la verdad es que se trata de un mundo complejo en el que ninguna de las dos acaba siendo completamente lo uno. Es decir, la construcción no industrializada utiliza materiales que provienen de la industria y componentes constructivos, a veces hasta sistemas constructivos enteros que se acoplan con trabajos más artesanales o de recursos del propio lugar, con baja intensidad de industrialización. Y la industrializada también, ¿no?, cuando vamos a sistemas como, por ejemplo, subsistemas que podrían ser aquellos de la cimentación, el contacto con el terreno, la ejecución de uniones y de tareas en obra. De todo este conjunto en el que intentaremos ir distinguiendo cuáles son las características que interesan respecto de incorporar estas capacidades que tiene la industrialización, vamos a intentar ir dejando claro cuáles serían las respuestas a estos retos, a estos desafíos que tenemos actualmente, ¿no? Comenzando por el reconocimiento de los impactos ambientales. Cuando nosotros vemos el sector al que pertenecemos, el sector de la edificación, entendida no solamente como la construcción, sino el ciclo de vida de los edificios y las ciudades y los espacios exteriores y las infraestructuras que se requieren para la construcción de ciudad o para el mantenimiento de ciudad y edificación, estamos en estos números que se pueden ver en esta primera pantalla, ¿no?, en los cuales aparecen, bueno, una cantidad de extracciones de materiales de alrededor de una cuarta parte, uso del agua que puede estar alrededor de un 20% en promedio en toda Europa, o en Cataluña quizás en un 16-17% del total, también un consumo de energía que puede estar en alrededor de un tercio, o en el caso de los residuos de construcción, dependiendo del ritmo de la construcción y de otros sectores, como se acaban repartiendo esa repercusión en el total, puede representar ese 30%. Y una lista de otros impactos ambientales que aparecen en esa columna de la derecha, en el cual bueno, también tenemos, ¿no?, la acidificación, la eutrofía, el ataque, digamos, el agujero de ozono, la lluvia ácida, otros tipos de residuos que terminan bueno, generando ese daño entrópico en el planeta, esa dispersión de recursos ordenados y con capacidades ecológicas que el planeta nos prestaba inicialmente, desordenados, mezclados y ya perdidas esas capacidades en ese deterioro que aceleramos, que sería el denominado daño entrópico. En esto se referirá mucho más en profundidad de Eulalia en la segunda presentación, pero yo quería dar también una pincelada respecto de la importancia que tiene ya en cambio climático, ¿no?, en las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono, ese efecto de espejo que genera en las capas de la atmósfera, en el cual la radiación entra al planeta, cambia de longitud de onda y cuando intenta salir, ese calor va quedando atrapado por esta capa de gases, entre los cuales el dióxido de carbono tiene gran importancia. Esa gráfica, elaborada por un informe precisamente de Green Building Council, en un proyecto del cual tendremos más referencias a continuación, lo que viene a mostrar es que para mantener esos escenarios de cambio global de clima no superiores a los 2 grados que preveía la cumbre de París del año 2015, ya hace un cierto tiempo, si todos los sectores, la agricultura, la industria, el transporte, hicieran sus deberes de manera rotunda y alcanzaran el reto que se ponen por delante de esa neutralidad o de ese decrecimiento en el consumo de energía fósil contaminante y redujeran las emisiones de dióxido de carbono, estaríamos hablando de la llegada a ese punto marcado en los círculos rojos. Y el sector de la construcción no hiciera sus propios deberes, no hiciera su ajuste, ni se pusiera sus limitaciones, evidentemente solamente con el sector de la edificación estaríamos agotando, por así decir, toda la cuenta mundial posible, son números a nivel global, de emisiones de dióxido de carbono máximas admitidas por el planeta. ¿Cuál es la razón o el enfoque en el cual podríamos basarnos para intentar
dar el paso significativo, ¿no? El paso que dejara detrás lo que serían aproximaciones, cumplimientos de normativa, quizá algo más que la normativa, y nos situáramos, por así decir, en el futuro, en los retos de futuro, en los cambios que hay que evitar, los cambios no benignos, evidentemente, que hay que evitar, y nos situáramos en lo que podrían ser beneficios ambientales, ¿no? Hay herramientas de evaluación de sostenibilidad de la edificación, es el caso de Verde, de Green Building Council España, que no solamente miden los impactos, sino miden beneficios que el edificio podría llegar a prestar, como si dijéramos, bueno, es capaz de producir más energía que la que va a consumir, porque ha reducido mucho la que consume y porque la que consume, por ejemplo, es de origen renovable y además local, ¿no? De la parcela o de la comunidad energética de la cual puede formar parte. Yo creo que el salto grande podría estar resumido en esta pantalla, ¿no? Donde tenemos la gráfica habitual, que se nos ha explicado tantas veces acerca de que sociedad, economía y ambiente se encuentran en un determinado momento, casi como por casualidad, en un área, bueno, incluso como geométricamente distribuida en forma exacta, ¿no? Entonces, cuando todo va bien y cuando coincidimos y cuando no hay que hacer ningún tipo de esfuerzo ni cambio realmente importante del modelo con el cual hemos estado viviendo desde la formación de la sociedad industrial, tenemos, bueno, pues ahí lo que sería el espacio sostenible, ¿no? Y por el otro lado tenemos una subordinación, una relación jerárquica entre naturaleza, sociedad y economía, ¿no? En el cual la economía está al servicio de la sociedad y esta sociedad encaja en unos límites ecológicos planetarios. Eso distingue entre dos conceptos que, bueno, vienen del inglés, que distinguen entre la sostenibilidad débil y la sostenibilidad fuerte. La intención de hoy, al menos en esta primera presentación, y sé que mucha gente seguirá por ese camino después, es hablar de este enfoque de la sostenibilidad fuerte, ¿no? Y para ello hemos de tener en cuenta lo que es el ciclo de vida de los edificios, ¿no? Y ver que hasta ahora hemos estado trabajando mucho en esa fase de uso de los edificios y sobre todo en el vector ambiental de la energía, pero que existen otras fases desde la extracción de materias primas, su procesado en la industria, el transporte, la puesta en obra, el mantenimiento, la reposición, la reparación, ojalá en lugar de derribar, la desconstrucción, que sería aquel proceso ordenado de retirada de elementos todavía en condiciones de usos posibles, en los cuales la construcción industrializada evidentemente puede tener unos aportes importantes, porque como veremos más sobre el final de la presentación en una hoja de ruta que interesa presentar, tiene unas ciertas potencialidades, por así decir, propias, ¿no? Por ejemplo, cuando se empieza a exigir la separabilidad de los materiales, la junta reversible, la unión mecánica, el control de la cantidad de materiales y el control de los procesos por los cuales esos materiales se combinan en soluciones constructivas en taller, empiezan a haber una serie de, por así decir, potencialidades, ¿no? Es decir, aspectos iniciales que pueden ser aprovechados, ¿no? Yo tenía un profesor, Albert Cucci, que un día en un diálogo de estos que te quedan grabados me decía, bueno, es como la santidad y ser santo, ¿no? Es decir, la capacidad que tendríamos todos de llegar, digamos, a unas condiciones determinadas en la vida, y la otra es lo que somos y dónde somos capaces de llegar. Muchos materiales, muchos sistemas constructivos, muchas maneras de gestionar tienen estas potencialidades. Yo creo, y por eso estoy aquí hoy, que la construcción industrializada las tiene, pero no siempre esto es así, como veremos a continuación en alguna comparativa que vamos a hacer. Y si nos planteamos en lo que sería, bueno, aquí estamos viendo precisamente el final, ¿no? Es decir, las medidas clave que plantea el proyecto Building Life, europeo, en el cual participa Green Building Council de España, ¿no? Y nos habla de medidas clave. Al final, resumiendo, la Carta de los Reyes al sector de la edificación pasaría, ¿no? Para poder encajar esos deberes hechos del sector para la neutralidad de la obra nueva o la rehabilitación integral en el año 2030, la neutralidad en carbono de ciclo de vida, y lo que en 2050 sería la neutralidad de la totalidad del sector. Habría que hacer esto, ¿no? Es decir, bueno, muy rápidamente, de manera sintética. Aumento de las viviendas rehabilitadas,
donde la construcción industrializada evidentemente tiene más por hacer que lo que tiene hecho, es decir, tiene poco demostrado, ¿no? Sin embargo, veremos ejemplos de que eso es posible y además de posible, deseable, ¿no? Por la aceleración de tiempos y por la capacidad de respuesta de medios, la optimización de esos medios. La limitación del consumo energético de viviendas de nueva construcción. Bueno, aquí tanto como la construcción convencional, ¿no? No hay una ventaja, en principio un buen proyecto, un mal proyecto, y puede ser resuelto con tecnologías de construcción diferentes, ¿no? La aceleración del cambio de equipos, se está refiriendo a las instalaciones, la producción distribuida y la descarbonización de la energía eléctrica es una pregunta que se le hace al sector, ¿no? Productor de energía, distribuidor, comercializador. Pero si vemos las medidas clave en lo que hace el carbono embebido, es decir, a esa parte del impacto ambiental que tiene que ver con fabricación y producción de los materiales y su gestión en el ciclo de vida, nos está planteando la aceleración de la descarbonización de materiales y equipos, y aquí por el hecho de controlar los materiales, de que sean menos, de que sean sustituibles, de que uno pueda trabajar con un metaproyecto en el cual hay combinaciones posibles de reemplazo, de sustitución y de actualización de esos materiales, la construcción industrializada por la junta seca, por la reversibilidad, por la capacidad de montar y desmontar, por la recuperabilidad de materiales, tiene bastante que poder aportar. Debería hacer este aporte. Según cómo se enfoque, puede hacer este aporte. Y el aprovechamiento del parque de viviendas existentes y racionalización de la obra nueva, ¿no? Si fuéramos, por así decir, desgranando aquel concepto de la racionalización, podríamos ver que tiene mucho que ver con principios rectores de ordenamiento y de generación de la propia construcción industrializada. Hace unos años atrás me tocó participar en un proyecto, bueno, una pregunta interesante que era si tuviéramos un edificio que no se moviera, esto es un edificio, una promoción de Incasol en Bañolas ya de una serie de años, su configuración original, luego sufrió en proyecto algún cambio, y dijéramos vamos a reducir, a desarquitecturizar ese planteamiento en su geometría elemental, y qué pasaría si lo resolviéramos con construcción convencional, ¿no? Es decir, el hormigón, en la estructura independiente, el muro de cerramiento de cerámica hueca, lo hiciéramos con construcción industrializada pesada en módulos de hormigón o ligera en madera y en acero, ¿no? Y entonces los estudios que se realizaron sobre estos 4 sistemas constructivos, en este caso representados por patentes presentes en Europa, alguna propia de Cataluña, como en el caso del hormigón, y lo que el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y el Código Técnico determinaban como construcción convencional, es decir, intentar utilizar referencias que son del propio sector o del propio mercado, ¿no? Y de esa manera se comparaba hasta qué punto habían unos impactos de importancia respecto de 2 fases principales, que son el uso del edificio, que se ha ido reduciendo y que tiene cada vez más compromisos respecto de llegar al mínimo o prácticamente nulo consumo de energía, con lo cual es una fase que va reduciéndose, y el impacto ambiental. Aquí estamos viendo unas gráficas que son de energía de producción y de emisiones de dióxido de carbono de producción, donde tenemos evidentemente una concentración importante en los materiales, ¿no? En la producción de los materiales. Por lo tanto, si la fase de uso de los edificios se va reduciendo, aquella pendiente que se ve, que representa unos 50 años, pero no está en escala gráfica, que se ve en la gráfica de la derecha, y aunque pudiéramos hacerla plana y aunque pudiéramos hacerla decreciente, igualmente nos quedaría aquel gran impacto ambiental que son los materiales. Y ahí es donde hay que poder trabajar. Y el mix de materiales o la oferta de materiales con los cuales puede trabajar la construcción industrializada, con esa capacidad de control a lo largo de su ciclo de vida, con la capacidad de que si el sistema es desmontable y el edificio tiene recuperación de sus materiales por todas las características mencionadas anteriormente, podría ser una respuesta importante en algo que todavía no tiene requisitos en nuestra normativa, pero que ya la directiva de eficiencia energética en edificios, publicada en el boletín oficial europeo de hace apenas un par de semanas, establece un calendario, ¿no? de la evaluación de esas emisiones, de ese impacto también, para ser aplicado de forma gradual en los próximos años a partir de complejidad y tamaño de los edificios.
y se puede ver cómo, desde el punto de vista de cierre de ciclos de economía circular, los sistemas convencionales, claro, tienen la mayor dificultad, la junta húmeda, la mezcla de materiales, la incompatibilidad del reciclaje, lo que llamamos el infraciclaje, que es decir, ir degradando ese material originalmente con unas ciertas capacidades y calidades. El hormigón, por su gran volumen, bueno, la parte azul representa lo que puede reciclarse, digamos, en la salida del ciclo de vida, y la naranja la cantidad de reciclado que se introduce, ¿no? En el caso de la madera, los porcentajes suben, está un poco, como diríamos, perjudicada porque el indicador no contaba la renovabilidad del recurso, sino la parte naranja, evidentemente, para hacer justicia sería mucho mayor, es el que mejor resultados presenta, y el acero hasta cierto punto también, ¿no? Presenta una cierta capacidad de cierre de ciclos. Cuando se habla de materiales y impacto ambiental, y sintetizando mucho y haciendo una simplificación, hay dos características centrales: bajar los impactos, las huellas que tienen en energía, en toxicidad, en consumo de recursos, en dióxido de carbono, bajar estos impactos, y por el otro lado, hacer que su gestión sea posible en términos circulares, es decir, cortar el extremo y el final del ciclo de vida lineal de la construcción, que se basa en extracción de recursos no renovables y en generación de recursos en el final del ciclo de vida, que no son reciclables o regenerables en la naturaleza, ¿no? Teniendo en cuenta que no se trata del diseño de un sistema constructivo solamente, se trata también de la disposición de un sistema industrial que lo haga posible, que lo recicle, que lo recoja en el final del ciclo de vida, que actualice estos módulos, esta construcción, de 2 dimensiones o 3 dimensiones de sistema constructivo, y también de un sistema comercial, ¿no? O de unas exigencias y planteamientos de la comunidad en el sentido de requerir que todo esto cada vez tenga, digamos, mayores exigencias para hacer posible la formación finalmente de un sistema, ¿no? Un sistema con una cierta actuación de transversalidad en el sector de gestión para la edificación en ciclos cerrados, ¿no? Y si vamos a la parte social, ¿no? Y nos hacemos las preguntas de en qué manera podría colaborar la construcción industrializada en los aspectos sociales, ¿no? Donde parece como habitualmente muy alejada, ¿no? Respuestas estandarizadas, grandes promociones, grandes empresas, localizaciones muy concentradas, poco que ver con la economía local, con la dinamización de esa economía, con respuestas particulares a los ámbitos locales, ¿no? A las necesidades de las personas del propio lugar, a los oficios que puede ofrecer, a la capacidad de mano de obra o incluso de participación en un proyecto. Todo esto parece, en principio, bastante negado por la construcción industrializada, porque uno piensa en casi como en bloques de posguerra, ¿no? Por así decir, esta es un poco la imagen con la cual se nos presenta en la memoria o en la mayoría de los ejemplos. Pero atendiendo, y esta es una imagen que le tomamos prestada al Ministerio de Medio Ambiente de Chile, al trabajo en red, ¿no? Y a que la economía circular no será posible si no hay participación público-privada, si no hay participación ciudadana, si no interviene la academia, si no interviene el centro tecnológico, del cual tendremos presencia esta misma mañana aquí, posteriormente, o también la administración pública, ¿no? Los distintos actores con sus perfiles en el propio sector, y fundamentalmente también los usuarios. Es posible que esa respuesta social pudiera seguir siendo la misma que de esa imagen de construcción dura, gris, digamos, impersonal y sin capacidad de respuesta a realidades locales, ¿no? Pero bueno, es posible también la pequeña promoción, es posible también las redes colaborativas, es posible también, digamos, la participación de lo que es la ciudadanía en términos de la definición de un proyecto. Sobre esto tendremos ejemplos, sobre todo en el día de mañana, en la mañana del día de mañana, en los cuales yo no quiero, digamos, hacer ahora ningún tipo de profundización para que se puedan realmente plantear desde el cero, ¿no? Pero estas capacidades que podemos tener en lo que es
por así decir, combinación del sector industrial desarrollando estas tecnologías y estos sistemas constructivos para unas promociones que son de menor escala, que dan respuesta al propio lugar y que tienen una participación ciudadana en procesos que son del propio ecodiseño, en lo que puede ser después digamos, los periodos de consulta pública y posteriormente también incluso, ¿por qué no?, en cierta posibilidad de lo que son la ejecución de tareas en los cuales lo que llamamos obra blanca puede perfectamente absorber lo que es, digamos, una tecnología desarrollada para un montaje y a partir de ese montaje donde está también ofrecido la posibilidad de esa colaboración para utilizar esa mano de obra local y generar actividad y dejar dinero allí donde esta promoción va a tener lugar, ¿no? Y desde el punto de vista de la economía, yo quiero recordarle, y vamos a pedir prestado a Kate Raworth, que ha desarrollado este concepto de la economía donut, que me parece muy sintético también para explicar que por dentro de ese espacio económico justo debe haber una respuesta a la necesidad social, ¿no? Entonces el interior de esta rosquilla es no menos hospital que, no menos vivienda que, no menos digamos, centro escolar o educativo que, no menos plaza que aquella que necesita la sociedad, ¿no? Y por el otro lado lo que sería el límite ecológico, ¿no? Es decir, cuando nos pasamos de esto y decimos, bueno, esto ya no es imprescindible, esto ya no es necesario, esto ya no cumple con una respuesta social, es donde empezamos a tener los problemas de la sobrehuella, ¿no?, de impacto. Entonces la definición de esa banda verde con sus límites hacia adentro, hacia el cumplimiento de lo que son necesidades sociales y hacia afuera, que sería el no impactar más que las capacidades del planeta para soportarlo, nos hacen ver, ¿no?, que eso puede tener mucho que ver con economía social solidaria, ¿no?, con otras redes no necesariamente movidas por el beneficio, por el lucro, por, digamos, la economía mercantil, por la economía financiera, sino también por la economía de colaboración en las cuales, digamos, hablamos de ese concepto de las muchas manos pequeñas, ¿no? Y volvemos sobre esa idea de que la construcción industrializada puede ser concentrada en términos de producción, de actividad y de capitales y puede volver a reconcentrar esa inversión o puede distribuirla, ¿no?, porque se abre, porque va a la pequeña promoción, del cual tendremos ejemplos posteriormente, y de esa manera hace un planteamiento digamos, mucho más abierto y colaborativo de la economía, ¿no?, entendiendo que habrá fases en las cuales la técnica, la industria, el taller, la maquinaria, la sofisticación, la seguridad no harán posible ese tipo de colaboración con el tejido social y con el tejido económico del propio barrio, pero en cambio otras fases en las que esto sí puede ser posible, ¿no?, como son las de, bueno, lo que llamamos obra blanca, obra negra, obra gris, es una jerga un poco, digamos, interna de técnicos del sector de la edificación, pero creo que queda claro que la blanca, que es aquella, ¿no?, donde puede intervenir carpintero, cerrajero, cristalero, fontanero, pequeño industrial, que la crisis económica, la crisis social han dejado un poco fuera en sus capacidades o han limitado seriamente sus capacidades de poder trabajar, y la construcción industrializada de tipo colaborativo puede ofrecerlo, ¿no? Llegados a este punto, ya a pocos minutos de terminar y de entrar en el tiempo de preguntas, me interesaba dejar presentes algunas referencias que tendremos luego explicadas y presentadas, ¿no?, como, bueno, las propias empresas de Cataluña, constructoras y fabricadoras de este tipo de construcción, ejecutando edificios que ya se han mencionado precedentemente en la propia ciudad que nos alberga hoy, u otras de municipios de otro tipo de escala y donde se combinan sistemas entre 2 dimensiones y 3 dimensiones, y no hay una patente, por así decir, sino que lo que hay y lo que se ofrece es este sistema colaborativo en código abierto, ¿no?, en el cual la enseñanza y el conocimiento creado y la red y tejido que se va planteando, bueno, pues puede ser seguida y aprovechada por otros actores en ese lugar o en otros lugares o en otros emplazamientos y tejidos, ¿no? O si nos vamos a Italia, esto es Torino,
podemos ver el aprovechamiento de instalaciones industriales frente a la crisis de vivienda, con lo que puede ser combinado con lo que es la fabricación en taller, donde se mantiene, por así decir, ese patrimonio no histórico, no cultural, pero sí termodinámico, aprovechado en el máximo de sus capacidades. Se combina lo pesado, la inercia, la primera piel, una segunda piel en este box in box que plantea aquí el proyecto de Construendo, o el programa de Construendo en la ciudad de Torino, ¿no? O el One Box en Bélgica, ¿no? Donde hay dificultades, como en la mayoría de las ciudades medianas y grandes europeas, para la disposición de suelo, y entonces lo que se está utilizando es el tejido, digamos, edificatorio de oficina o de nave industrial, digamos, no de industria pesada, aprovechando también ese patrimonio para la inserción de lo que pueden ser comunidades formadas, digamos, bajo un mismo techo, a partir también de la utilización de construcción industrializada, que llega ahí prácticamente en formato de mueble para armar, o si tiene la posibilidad de moverse, porque un trozo de la fachada es, como en el caso anterior de Torino, puede ser el acceso, pues podría llegar prácticamente en el formato final de uso, ¿no? Es decir, he intentado ser, por así dicho de una manera, mostrar ejemplos que no son solamente, de los cuales tendremos evidentemente presentaciones después, el suelo vacío, un proyecto desde cero y una construcción de obra nueva, ¿no? Sino aprovechar esas capacidades ociosas, esas edificabilidades vacantes, esos intersticios urbanos que permitirían recuperar y rescatar infraestructura existente, ¿no? Al mismo tiempo de dotar a las personas de unos ámbitos en el centro de la ciudad, es decir, recuperar esa centralidad para las personas. Creo que es conocido también el caso de la casa por el tejado y lo que sería la extensión vertical o en horizontal, en algunos casos también, de ciertos proyectos de apoyarse sobre construcción existente, a veces con refuerzo estructural, a veces sin ello, combinando lo que es la rehabilitación del edificio existente con la, digamos, compra, adquisición de derecho de vuelo, con lo que es la extensión de esa finca, ¿no? O ideas que, digamos, no han tenido, por así decir, la repercusión que se esperaba, pero en la transformación, conforme vamos reduciendo la cantidad de coches circulante en las ciudades, sobre todo el coche ocioso circulando, o las circulaciones ociosas en las ciudades, y cómo vamos disponiendo de nuevos espacios que pueden tener una transición, ¿no? De que el parking sigue funcionando, comienza a ser transformado en edificio, posteriormente esta construcción baja, el parking desaparece, se renaturaliza o natura ese espacio y pasamos a tener, digamos, un sector residencial con más verde y biodiversidad presente, donde antes teníamos, bueno, una isla de calor, ¿no? Y una impermeabilización del suelo con pavimento. O casos de utilización de espacio, también el box in box, como puede ser el Nest City Lab en esta propia ciudad, que no es residencial, pero sí es un espacio de trabajo, de encuentro, digamos, y de gran cantidad de recuperación, por así decir, de biodiversidad, que ahora precisamente están planteando extenderla hacia ámbitos exteriores. WikiHousing, proyecto colaborativo de co-creación de vivienda juvenil, en el cual participan bueno, un número de jóvenes que se han formado para ello y que tienen, bueno, aquí se ve precisamente momentos en los cuales esa obra blanca de acabado puede permitir la integración de tejido social y no necesariamente ser una fábrica lejana donde un operario, digamos, bueno, de esa localización es el único que interviene en el proceso, ¿no? Y en la creación de empleo y de actividad económica, ¿no? O el Energie Sprong, difícil de trasladar a nuestros, digamos, a nuestras ciudades, que es la aplicación de, bueno, de tecnologías de nubes de puntos, de digitalización, de trabajo en taller, de montaje muy preciso de elementos constructivos, de mejora de los edificios existentes, así como también de los kits de instalaciones. Y por último, este otro en el cual, bueno, hay 3 proyectos en paralelo: Aligra, Regenerar Barcelona, InnoFab, que son kits de mejora de los edificios existentes, actualmente en desarrollo, y dentro de muy poco tiempo se podrá visitar esto en el campus del Besós, con módulos experimentales demostrativos de mejora de los edificios existentes, que consisten en abrigo o en circulación vertical, o en extensión de espacios semicubiertos o cubiertos, o en incorporación de energías renovables, o sensorización, monitorización de su funcionamiento, ¿no? Y finalmente, en estos minutos finales,
recordar que tenemos una hoja de ruta con gran compromiso, ¿no? Es la taxonomía de actividades de la Unión Europea que establece esta contribución como mínimo en 2 de los 6 grandes objetivos ambientales y la demostración de que no hay un daño significativo en los otros 5, por lo cual no se opte, con unas garantías sociales mínimas y con una taxonomía social en desarrollo que aún no conocemos porque está en borradores, pero que saldrá próximamente y que tiene que ver no ya con la regulación normativa, pero sí con el acceso al dinero, ¿no? Sobre todo de financiación europea. La herramienta Levels, ¿no? que es en parte aplica la taxonomía y en parte aplica otros objetivos ambientales de evaluación, ¿no? Es el marco europeo común de los 27 países de la Unión para la evaluación del parque edificado, para la evaluación de los proyectos de obra nueva, para la evaluación de la rehabilitación, que en el punto 2, ¿no? Recursos eficientes y gestión circular de los materiales, entra directo en la cantidad de los materiales y su impacto, en los residuos y su gestión, en el diseño para la adaptabilidad y en el diseño para la desconstrucción, que son todos aspectos en los cuales creo yo la construcción industrializada tiene mucho para poder aportar. O la ya mencionada nueva directiva de eficiencia energética de los edificios, en los cuales se establece, ¿no? esta medida del carbono también en los otros fases en las que hasta ahora no había entrado la normativa, ¿no? O el pasaporte del edificio, ¿no? El pasaporte de los materiales, esta trazabilidad y hoja de ruta del propio edificio, de la propia comunidad, en este caso desarrollada por Cíclica y Green Building Council para España, que establece también unos compromisos de rehabilitación en los cuales esas tecnologías vistas precedentemente pueden ser importantes. Y finalmente también plantear y recordar el trabajo que ha hecho la Diputación de Barcelona en 3 frentes, del de la sostenibilidad, el de la biohabitabilidad y del de la industrialización, en la adaptación de sus pliegos a estos nuevos requerimientos y en la oferta de ese soporte técnico que representa el pliego, pero también, digamos, de la capacidad de su área de vivienda para todo lo que es la promoción, que, bueno, no necesariamente es ni de gran ciudad ni de gran tamaño, sino que tiene que ver con otros tejidos, ¿no? Y por último, para concluir, recordar que bueno, el norte que intentamos poner es el modelo del cambio de modelo, ¿no? Es decir, dejar atrás aquello de los ciclos abiertos y los impactos para trabajar sobre la parte verde de esta gráfica, que es convertir esos recursos que antes eran residuos nuevamente en recursos, moverse con energía renovable y solo tocar la tierra en aquellos recursos que nos puede dar sin sobreexigirse y en aquellos residuos que puede generar sin empeorar y deteriorar. Pues muchas gracias y, por supuesto, si hay preguntas, a vuestra disposición. En caso de no haberlas, tenemos una hora prevista de pulmón, por así decir, en las cuales se pueden atender tanto las que llegan de gente conectada a distancia como las propias de la audiencia aquí presente. Y si no las hay... sí, adelante, por favor. Buenos días, Gerardo. Me gustaría saber tu opinión sobre el tema de Cradle to Cradle y esta regeneración de los materiales. Me ha parecido que no lo has comentado y entonces, bueno, es una certificación, etcétera. ¿De qué manera implicarían los sistemas industrializados distintas posibilidades de futuro, ¿no? Sí, cómo no. Yo he ido un poco más por lo que son los sistemas, por así decir, públicos y de la propia administración, ya sea en el nivel europeo como nacional. Sí que he hecho alguna mención a verde. Y entonces Cradle to Cradle es una certificación de carácter, bueno, de una entidad privada que tiene evidentemente su proceso, su pago, su trabajo, por así decir, en términos de una contratación, también de unos expertos. Y creo que es muy importante en cuanto a refiere y nos remite digamos, al no daño en términos de salud para los ecosistemas, pero también a la capacidad de regeneración.
tiene una utilización en el sector de la edificación importante, pero al mismo tiempo creo yo también muy concentrada porque requiere de expertos, requiere de una inversión en dinero y requiere de un proceso complejo en el cual hay que alinear muchos actores para llevar el proyecto en una dirección, pero sin ninguna duda que es una de las vías importantes que podemos tener para mejorar calidad en proyecto y luego controlar esa calidad en la ejecución de todo el ciclo de obra y de vida de edificio. Bueno, pues daríamos paso entonces a Eulalia Figuerola de Green Building Council España. Por favor, Eulalia, si te puedes acercar